vuelta aquí con Bru. Y Bru, explícanos un poco por qué el laberinto, qué significado tiene. Bueno, cualquier laberinto, sobre todo es el significado ya desde la parte antigua, lo construyó Dédalo, el famoso constructor del laberinto, hizo ese lugar para esconder en él, por encargo del rey, el rey de Creta, el Minotauro, la figura mítica que de alguna manera es esa mezcla de toro y persona que devoraba a los jóvenes de Atenas, a los jóvenes atenienses. Uno de esos jóvenes atenienses es Teseo, y como Teseo de alguna manera seduce a Ariadna, esta le deja un ovillo de hilo donde él consigue, después de matar al Minotauro, salir, porque no se podía salir del laberinto. Bueno, toda esa mitología nos sirve solo para una cosa. El laberinto es un poco la mente humana. La mente humana con su centro es como sería un poco el enrejado de miles y miles de células, de neuronas, que de alguna manera están en ese plano. ¿Qué ocurre? Descender del laberinto, en el laberinto encontramos el infierno, encontramos lo que es el mundo presente, pero también encontramos la salida espiritual, que en este caso, en este laberinto precioso, nos encontramos el centro del laberinto, ese arcado, esa figura que es Eros. De alguna manera, Eros y Thanatos, la vida y la muerte, es la parte del principio del ser humano. En este reportaje que estamos haciendo, anteriormente estábamos en la montaña de Montserrat, la montaña mágica, en Cataluña, Barcelona, y ahora nos hemos desplazado también aquí dentro de la capital de Barcelona al Parque del Laberinto de Horta. Volvemos a estar con Ricardo Bru y vamos a finalizar ese viaje de Montserrat, pero hablando aquí en el laberinto de varios temas. Y el primer tema es que nosotros estuvimos en el museo. El museo, y estuvimos hablando con el Padre Pius. El Padre Pío, exactamente. Sí. Y él nos estuvo un poco contando que estuvieron allí los nazis, que estuvieron también... Bueno, nos contó un poco la historia también de Egipto. Sí, sí. Ahora las excavaciones que hizo el Padre Ubak, sí. ¿Puedes un poco extender esa temática que él habló? Sí, o sea, él sobre todo nos habla de 1913, estamos en los tiempos del Padre Ubak, y él es un arqueólogo que va a coger todos los documentos que puede de Israel, Jordania, Egipto y zona incluso de Libia. Y allí encontramos piezas que ya no existen. Pero hay una cosa muy curiosa, una cosa que a mí me maravilló y que sé que a ti también, que es que vimos algunos reportajes sobre todo de la cultura siria, algunos le llaman Anunnaki, que son reproducciones, pero no son reproducciones de ahora, sino son reproducciones de 1913, incluido el templo de Tfu. Entonces hay piezas originales, vidrio, cerámica, pero está por ejemplo el código de Hammurabi, es decir, el bien y el mal. Entonces todo eso lo hizo el Padre Ubak y fue llevándolo al monasterio benedictino. Mucho tiempo después de esa época, donde se había hecho famoso este museo arqueológico, Himmler, no Hitler, sino Himmler, vino a Barcelona. Y vino a Barcelona con una idea. Como jefe máximo de la SS, quería todas las reliquias antiguas que pudieran darles el poder, ganar la guerra. Porque ellos creían que existía una fuerza mental, una especie de hipnosis colectiva que podían hacer las reliquias, que podían hacer determinados santuarios. Y buscaba desesperadamente, lo buscó en el Himalaya, lo buscó en Bolivia, buscaba el Grial. ¿Y dónde buscaba el Grial? Bueno, siguiendo la leyenda de Perceval, siguiendo un poco las epopeyas de Wagner, él creía que Montsalvat era Montserrat. No le faltaba razón en algunos aspectos, que después hablamos, y vino a buscarlo. Le pasaron un par de cosas muy curiosas, una que le robaron todos los papeles que él llevaba. Esos papeles que él llevaba tenían planos y documentos, desaparecieron del Hotel Ritz, donde él se hospedaba, es decir, que antes de hacer el viaje a Montserrat le habían robado la cartera, curioso, ¿eh? Entonces Himmler le roban la cartera en el momento que Francisco Franco, el general, está entrevistándose con Hitler en Hendaya, en la frontera vasco-española. ¿Qué ocurre? Llegó, hizo un recorrido más que nada turístico, se dio cuenta que si sin esos planos le faltaba documentación y se fue. Fue anecdótico. Vino, cogió un poco de... Se sabe que hubo algún contacto con el abad Escarré, con aquellos que habían en aquella época, pero no le recibieron bien, entre otras cosas por el trato que daba el régimen a los judíos. Evidentemente los monjes benedictinos no consideraban persona grata a Himmler, ¿no? Bueno, eso acabó. Y ha quedado un poco la leyenda. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué no pasó? ¿Por qué vino? Bueno, sobre todo porque la confundió con Montsalvat.
con la leyenda de Percival. Y segundo, porque no le faltaba razón, ahí ves al padre Ubach trayendo todos esos menajes arqueológicos, porque Montserrat es una puerta dimensional a otras dimensiones, con la mente, no físicamente. Físicamente sigues estando en el mismo sitio, pero tu mente tiene la capacidad de viajar en el espacio y el tiempo. Vamos a organizar una cosa con la caja de Pandora, que es ese salto dimensional, ir hacia el pasado, y lo haremos en breve, ya lo anunciaremos. Será una regresión colectiva hipnótica, todos conectados a un solo objetivo, con una esencia especial y con una serie de productos que pienso que nos pueden ayudar, de los que están en el museo y tú viste, de esos arqueológicos. Cuando Himmler estuvo ahí buscaba el Grial, pero ¿qué entienden los alemanes por lo que es el Grial? ¿Y qué entiendes tú lo que es el Grial que tendrían que haber buscado? Ellos buscaban el cáliz de Cristo. El cáliz de Cristo, ya le dijeron a Himmler que si tenía que buscar uno, no lo buscara en Montserrat, sino más abajo, en Valencia, en el cáliz del Santo Grial de Valencia. Pero ahí ya no podía ir, ahí ya era algo que se le fue. Ellos buscaban el Santo Grial porque creían en la religión física, un poco como el Indiana Jones de la serie, que busca ese Grial que es Jordania, que es Petra, que evidentemente eso es una falsedad histórica, pero la idea sí, ese Grial que existía físicamente que daba la vida, pero en realidad el Grial que yo entiendo es el otro Grial, el Grial que todos tenemos dentro, y ya lo dice, ¿no? En la leyenda de Parsifal dice, ¿a quién sirve el Grial? Al propio rey, es decir, el Grial es la búsqueda de tu interior, de tu código secreto, del Santo Grial o la Sangrila o el código de vida. Y el código de vida es entender quién eres tú, qué haces aquí. Son dos conceptos diferentes. Ellos buscaban una reliquia física. Nosotros en Montserrat buscaremos el Santo Grial de la puerta temporal. Muy bien, antes de continuar con eso, los nazis tenían, por ejemplo, otras reliquias como la lanza de Longinos, sí, que estaba en Austria. Exactamente. Y mientras él la tuvo, decía que no perdió la guerra. Bueno, pero también hubo otra cosa. Él perdió la guerra cuando atacó Rusia. Esa es la verdad. Precisamente los planes megalómanos que él tenía, si él hubiera tenido una guerra contenida, lo hubiera ganado. Atacó a Rusia y atacó a Inglaterra y ahí se lo comieron, literalmente. La realidad es que si se hubiera contenido en la invasión de Polonia y en la conquista de Austria, hubiera sido otro tipo de... Pero quiso conquistar Rusia y eso fue su caída. La verdad es que ni lanza de Longino ni nada lo hubiera salvado de los bolcheviques, seguro que no. Bueno, también perdieron porque se quedaron sin gasolina justamente en el África con todos sus tanques y ahí no pudieron también... Y porque era un régimen cruel y despiadado y nunca ganan. Duran un tiempo, pero nunca ganan. La historia nos ha hablado de esos regímenes, llega un momento que acaban perdiendo. Se impone lo bueno que tiene el hombre, aunque tarda mucho y se pasa mal. Pero yo pienso que el régimen nazi no podía triunfar, entre otras cosas, por el odio. Buscaban las reliquias para apoderarse de ellas, era una apropiación. No buscaban el sentido, lo místico. Cuando ves a Nerve, el código secreto de las SS, cuando ves sus rituales, son copias de iniciaciones que han querido emular a los que están masacrando, a los rituales judíos, pero es que de alguna manera quieren copiar lo ancestral olvidándose de su erudición y eso es un error. Tienen que saber que hay que ser humilde, compasivo y sin eso no se puede avanzar. Pero el régimen que hoy en día manda en el planeta, que no se sabe quiénes son exactamente y están metidos todos los países importantes que has dicho antes, para mí sigue siendo igual de cruel que el nazi, o hace lo mismo, o han llegado al mismo punto que es el nuevo orden mundial, que era lo que quería Hitler. Entonces, de alguna manera, aunque ese régimen muriera, lo que querían hacer lo han conseguido, indirectamente. Sí, han ganado a través de la economía, pero sí que es cierto que tenemos un plano nivel democrático mínimo, tenemos una cuota personal que con el régimen de las SS no hubiéramos tenido. Vamos a decir que no hemos mejorado lo que nos toca, no estamos en una sociedad ideal, sigue siendo una sociedad manipulada, ahora le llamaremos trilateral, Club Bilderberg, eso sería un poco el orden mundial, pero nos dejan un espacio. Con el nazismo no hubiera habido espacio, porque hubiera habido racismo. Nosotros hubiéramos sido clase inferior y hubiera habido una clase superior. Y eso es,
ya palabras mayores, ¿eh? Bueno, eso todavía en según qué partes del planeta funciona como la India, ¿no? Sí. Está la clase alta, la clase media y la clase baja. Igual que hoy en día, lo que pasa que puedes ir mezclado sin que nadie se dé cuenta Exacto. de qué clase Un poco eres. más democráticos, que hemos avanzado algo, se acabó con el nazismo, pero ellos se apropiaron de una serie de cosas, abrieron otros, por ejemplo, avances en medicina con esa crueldad, pero ahora vamos a coger solo lo positivo. ¿Y qué ellos detectaron en el Parsifal? ¿Qué detectaba Himmler? Que Montserrat era una puerta para conocer el futuro. Pues vamos a conocer el futuro, vamos a conocer el presente y el pasado a través de esa puerta. La activaremos, ya daremos el momento a un grupo de personas que previamente entrenadas puedan pasar esa puerta dimensional. Tengo muchas ganas de hacerlo, que tú lo filmes, que tú puedas dar pie de todo eso, y allí a ver si conseguimos esa apertura, ese tercer ojo colectivo que es la montaña de Montserrat. ¿Pero con qué fin serías? Es decir, ¿qué es lo que buscaríamos? Conocimiento. Conocimiento hermético, sagrado. Sagrado, ascásico, conocimiento oculto, conocimiento de verdades que están en medio camino. Bueno, alguien me dijo que quería volver a los tiempos de Cristo. Bueno, pues no tengo ningún inconveniente en intentar hacer esa experiencia, que nos venga esa información. No hay ningún problema, lo filmaremos, lo grabaremos, qué psicoimágenes salen. Investigación pura y dura, que es lo que un poco con la caja de Pandora y los amigos que nos ven podemos hacer con entusiasmo y con ganas, claro que sí. Bueno, lo hemos dicho anteriormente en otro vídeo, pero yo creo que aquí estaría bien afirmar que cuando estamos haciendo este tipo de vídeos no estamos conectando con el bajo astral, ni con demonios, ni con seres, y entonces me gustaría que explicaras por qué no estamos conectando con esas entidades. Bueno, primero porque el primero que no le interesa soy yo. Yo no gano nada. Lo bajo, lo mezquino, lo diabólico no nos sirve. Yo lo que sí entiendo que es precisamente para tenerlo bajo control. Tengo de estudiarlo, tengo de analizarlo y saber que alguien está en ese plano. En la psiquiatría nos diría que está en histeria, que está en obsesión compulsiva. Bien, esas personas que serían endemoniadas en otro momento y cultura no nos interesan, pero las intentamos ayudar. Nosotros no trabajamos en ese plano, trabajamos en el plano del conocimiento, saber y conocer, pero jamás cogemos lo bajo. Yo he llegado a los 60 años precisamente por no tratarlo bajo, si no ya haría tiempo que estoy de viaje. Y la gente que nos sigue en Caja de Pandora normalmente saben que sí, los registros acásicos, vidas pasadas, a través de la terapéutica yo lo trabajo, entonces no me voy a meter tampoco en temas que me puedan poseer, manipular o llevarme a enfermedad. Al contrario. O sea, liberarse. Porque el otro día con los vídeos de psicoimágenes, los vídeos que hicimos, bueno, que hemos estado haciendo, pues bueno, ya nos han dicho de todo que no vamos por ahí. Luego otro tema, muchos místicos, y cuando digo místicos, maestros espirituales, terapeutas, chamanes, van a la montaña de Montserrat. Sí. ¿Por qué crees que todo el mundo va a la montaña de Montserrat cuando viene a Barcelona, concretamente a Cataluña, España? Bueno, es que no hay que olvidarse lo que nos dice el Padre Pius en la entrevista que pondrá, supongo que en otro vídeo aparte, que es el San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús a la que pertenece el actual Papa. Era un guerrero vasco que yendo de camino por Montserrat llegó a la gruta, a la Virgen, ahí tuvo una visión mística y se convirtió en San Ignacio de Loyola, con lo cual no está mal, de militar a santo. Y de ahí bajó a una cueva en Montserrat y empezó a escribir sus ejercicios espirituales. Parece ser que hay una entrada de conocimiento espiritual y místico que es el que queremos coger. Eso es Montserrat. Sí, pero hablan de un lago, ¿es verdad que ese lago existe? Pero este lago está en el campo de la mente. Es decir, no hay que buscarlo físicamente. El lago es un poco, es como hablar del túnel, es como hablar del grial, de la copa. Todo eso está en el plano de las ideas y la gente lo va a buscar desde el plano de lo físico. No, todo lo que vamos a encontrar es mental. Y esa es la puerta de entrada. No físico, no vamos a encontrar un grial, no vamos a encontrar un lago. Bueno, el lago hay la cueva del Salnitre en Collbató, que es en la falda de la montaña, que hay una zona que cae agua. Pero evidentemente el lago místico y las valquirias y otras cuestiones, eso no va a aparecer. No va a aparecer porque esto existe, pero en el plano, llamémosle astral, fuera de la dimensión conocida. Claro, también se dice que en la montaña de Montserrat hay mucho avistamiento ufológico y que quizás hay una entrada al mundo intraterreno que es por donde salen y entran estos famosos platillos. ¿Crees que eso existe? ¿Es una realidad? Lo que sí es cierto es que existe una leyenda que es la Luz de Montserrat, que se celebra la fiesta de la Santa Luz en Manresa, porque en 1300 hubo una aparición de Foo Fighters, o sea, de fenómenos de luz, que venían de la montaña.
No se sabe si era estática, no se sabe si fue realmente un avistamiento. Lo que sí es cierto es que también está relacionada. Pero es que el canal es el mismo, el canal espiritual que une este universo con el otro pasa por Montserrat, uno de los puntos. Por lo tanto, podría ser lugar donde la mente es capaz de entrever esos mensajes, esos viajes. Yo pienso que todos los que ven ovnis son buena gente y lo ven y no mienten. Pienso y conozco mucha gente que es muy buena persona, gente que yo pondría la mano por ellos. Lo que ocurre es que no lo pueden demostrar en una fotografía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ellos lo ven, mas no puede ser grabado. Quizá no es de esta dimensión lo que están viendo. Lo ve su mente allí en la montaña, pero no están viéndolo en ese lugar, lo están viendo en otro tiempo y espacio. Y eso es lo que quizá no se ha explicado correctamente. Pero yo sé que hay muy buena gente ahí, muy buena gente. Claro, yo conozco, yo he hablado tanto con municipales, policías locales, y he hablado con gente de allí, ¿no? Y quizás no sería tanto la montaña de Montserrat, sino al lado está Usona y ahí esos volcanes. Quizás a lo mejor toda esa fenomenología estaría más bien en la zona de los volcanes, que sería siempre, en cualquier parte del planeta, cuando sí. se ven muchos casos ufológicos, siempre hay volcanes al lado. Quizá es verdad, esto de la parte sísmica es cierta, además la tierra telúrica lo lleva. Pero hay una leyenda, claro, de la Santa Luz, que era una luz que salía de arriba de todo, donde estuvimos nosotros cogiendo unos pedruscos el otro día, que estábamos con Yolanda también, allí donde es el punto energético, justo de ahí salía esa luz que iba hacia Manresa. Claro, se asocia la luz que venía de Montserrat hacia Manresa, una luz, un ovni, y de alguna manera se ha focalizado allí. Pero yo creo que es toda una zona mucho más amplia, evidentemente. Claro. Eso es cierto. Y no sé si conocerás casos en Cataluña también de otro tipo de casos que puedan suceder, de cosas que se puedan denominar enigmas o misterios. Por ejemplo, sabemos de un pie grande, sabemos también de un dragón, ¿no? Si nos puedes contar algo que tú sí que más o menos hayas seguido una línea y hayas podido investigar. Hombre, nosotros estuvimos en la zona que más he investigado, o sea, evidentemente, cerca del lago de Bañolas hay muchas leyendas sobre peces, precisamente también sobre ovnis, y allí hay una fenomenología muy interesante. A lo mejor una próxima excursión será a Bañolas, en la zona de Gerona, porque allí hay mucho que hablar, como también Puerta Dimensional y por el estilo. También la zona de Olot, la zona de los volcanes. Criaturas fantásticas las hay en la mayoría de bosques mediterráneos, pero concretamente estuvimos siguiendo una serie de mitos relacionados con las salamandras, con los elfos. La gente pensará que me he vuelto loco, pero bueno, yo tengo de investigar narrativas, es decir, hay gente que ha visto un determinado espectro, de alguna manera algunos árboles que tienen amadriadas, y me dirás, ¿qué es la amadriada? Pues la amadriada es una figura humana que hace la corteza del árbol y que en un momento determinado por la noche cobra forma humana. Bien, pues eso lo hemos estado leyendo, lo hemos estado viendo, lo hemos estado trabajando, y mediante determinadas mediums que formando círculos mágicos se activan esas amadriadas. Un día haremos, bueno, tenemos tiempo para ir a ver, haremos los bosques mágicos, que es donde hay que encontrar los pies grandes, donde hay que encontrar más cosas, elfos, gnomos, que hay sobre todo en la zona que va de Mataró allá tocando la frontera francesa. Ahí tenemos no un caso, sino muchos. ¿Cómo entenderías tú lo que has dicho, lo que es una salamandra, lo que es un elfo, lo que es un gnomo? O sea, ¿cómo definirías tú realmente lo que pueda ser eso? Es un estado energético de condensación de la mente humana y el elemento corpuscular de la Tierra. Al fusionarse se forman formas como si tiráramos un láser con la mente y fuera generando una forma. Entonces la fuerza mental, más la fuerza telúrica, más el encantamiento o imprecación del terreno, produce la forma. Lo que se llamarían elementales de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza, sí. Pero entonces el ser humano... es el catalizador. Todo pasa a través de él. Pero entonces se podría decir que nosotros también somos un elemental de la naturaleza o un animal sin sentido. Nosotros nos componemos de muchos cuerpos. Es que nosotros somos superiores solo por una cosa, porque no tenemos un solo cuerpo. Y lo que estamos viendo tienen uno. Nosotros tenemos 9, que no está mal, y los 9 entran en relación con la naturaleza. Claro, aquí habría que entrar en el vídeo que hay de... El Aditum. El Aditum secreto que lo explica. Se lo recomendamos, claro. Exactamente, pero para el que no lo vea y ahora lo está entendiendo, si nosotros tenemos esos 9 cuerpos y ese pegamento que nos une, ¿no? Que tú explicabas. El sequem, sí. Quiere decir que somos el único animal a lo mejor
probablemente delfines, ballenas u otros seres inteligentes, pero que tenemos conciencia más allá de ser animal. Por supuesto, conciencia además, conciencia universal y conciencia que se comunica con los seres que viven, con los seres que han vivido y con los seres que vivirán. Al tener esa capacidad, entonces tenemos interrelación, por eso se dan momentos únicos, como por ejemplo genialidades, cómo se puede hacer una pirámide con trigonometría sin haber descubierto la rueda, o cómo se puede llegar al descubrimiento físico de algo. Hay un caso de un hindú que se llama Nasmahurdia, que estuvo haciendo matemáticas sin haber ido a la escuela de parvularia. A ver, eso es un caso concreto de ese material reencarnacionista, de ese material que traspasa el tiempo. Pero después ese archivo general donde todos tenemos acceso, ¿no? Por eso el ser humano es el catalizador del universo y todo pasa a través de la mente humana. Estando también en Montserrat, fuera de cámara me dijiste, bueno, te pregunté yo, ¿no? Sí. Que tú habías investigado. Y como estábamos viendo allá el templo de Edfu y tú me habías contado una serie de cosas, yo te pregunté, entonces las pirámides las hicieron los humanos, y tú me dijiste sí. Probablemente, pero que estábamos mal a la hora de investigar porque no íbamos a la fuente. Claro, la fuente es la idea. Ahora, por ejemplo, estamos aquí en el laberinto de Horta y sabemos que aquí han querido hacer una serie de acontecimientos mitológicos. Por ejemplo, estamos cerca de Eco y de Narciso. El famoso Eco, que es la ninfa que es castigada a que repita la última palabra de una fase. Por eso usted dice ahora, siempre dice ahora, ahora, ahora. De ahí sale el mito del Eco. Y el Narciso, el culto a su imagen, ¿no? Entonces, de todos esos niveles míticos se va creando ideas, se va creando formas, y esas formas permanecen en el espacio y el tiempo. Después puede pasar cultura, se olvida. Ya no sabemos ni de quién va. Y llega otro hombre que ha desarrollado su mente y capta el mito. Lo apropia y le influye. Por lo tanto, el mito puede ser creado en la Tierra y puede ser creado hace miles y miles de años luz en tiempo y en espacio, y al ser tan alejado, ese tiempo de años luz nos lleva a una zona muy concreta, a que a lo mejor en un planeta remoto, en el confín de la galaxia, se ha creado una serie de ideas que la mente humana, despejando las distancias, puede captar en ese mismo instante. Yo pienso que los egipcios humanos captaron las ideas universales de una generación que vive más allá de las tierras, de las estrellas. Quizá en el cinturón de Orión, puede ser, como dice Robert Bauval, se asemeja mucho. Donde fuera, que no lo sé, pero sí que esa idea no podía pertenecer a una generación donde no habían descubierto la rueda, hacer seno, coseno y cotangente. Eso no tiene lógica. Así no ha evolucionado el ser humano. Y por lo tanto, yo creo que el gran enigma es quiénes nos enviaron sus ideas. Esos son nuestros padres mentales y esos no son terrestres, no son de este planeta. Pero no tuvieron que venir necesariamente físicamente, no hacía falta, teniendo la mente. Vale, pero ¿no podríamos ser nosotros viniendo del futuro y creando nuestro presente? En ese caso, en la distorsión del espacio y tiempo, ya sabemos quiénes somos, pero eso lo habríamos resuelto, somos nosotros. Lo que pasa es que hemos avanzado y ahora vuelve. Pero quizá habría un problema que nos decía mucho Isaac Asimov: si fuéramos nosotros, nos destruiríamos. Porque en el momento que tienes conciencia del tiempo, intentas modificarlo. Siempre habría uno que intentaría hacer trampas. Y de momento las trampas no se han hecho. Seguimos estando en presente. Hombre, según la física cuántica, todo es aquí y ahora. Entonces, sí, realmente serían como fotogramas y nunca nos daríamos. Y por otro lado, también se podrían crear pues muchas realidades cuánticas a la vez, con lo cual serían muchos planos diferentes. Claro, pero ahora yo estaba cogiendo el hilo de uno, ¿no? Los antiguos egipcios hasta este presente, que es nuestro tiempo actual, nuestra línea de tiempo. Puede haber 60, 600 líneas de tiempo con 600 planos distintos. Pero en el nuestro, en el que estamos ahora aquí tú y yo, la influencia extraterrestre es en lo mental. Esa es mi teoría, solo una teoría, ¿eh? Sí, no, aquí no está. Aquí no muchas teorías en la caja de Pandora. Yo me quedo ahí, ¿eh? Yo no sé si es ni siquiera verdad, pero hasta dónde he llegado es lo único que me explica por qué en un momento determinado aparezca esa infusión, que yo le llamo infusión de ideas y de tecnología, que no les es propio. Es la única explicación. Claro, entonces todo lo que se crea en ese momento en todo Egipto, ¿surge de golpe o realmente hay unos cuantos siglos? Hay una transición, por ejemplo, en la construcción de pirámides, más Snefru, que le ve la categoría de hacer pirámides, eso, un solo rey,
Un solo faraón hizo 3, que las 3 es mucho más grande que la de Keops, para hacer pruebas. ¿Qué es lo que le motivó a hacerlo? La religión solo no bastaba, había algo más. Bueno, esa motivación extra, que es una visión mística, como el sueño que tiene en un momento determinado Constantino, dice in hoc signo vincis, ¿no? En este signo vencerás, y gana la batalla, y entonces convierte todo el imperio romano al cristianismo, pues eso mismo le sucedió a Snefru. Lo que le sucedió exactamente, si no es con una regresión, viajando en el espacio y el tiempo, no lo sabremos. Ahí es algo que me queda pendiente en la pirámide de Snefru. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Hombre, lo que sí que es verdad que a lo mejor en Egipto es donde viene nuestra cultura y quizás Sí. es más avanzada que la de Oriente. Lo que pasa que hoy en día le estamos dando más importancia a lo que viene de la India o del Nepal, más que a lo que viene de Egipto. Es que yo pienso que la tecnología es egipcia, los avances tecnológicos imposibles son egipcios y los avances espirituales son de la India. O sea, porque mente, cuerpo y espíritu se han disociado. La parte, sobre todo, de la reencarnación, el fin último en la cultura oriental hindú es dejar de sufrir en el samsara, mientras que en Egipto era crear tu propio samsara particular, tu universo paralelo personal. Eso, si quieres, en un momento, más adelante lo disertamos, porque al final lo que quiso Egipto es crear su propio destino final. Su propio universo. Sí, el suyo personal. Vale. Bueno, deciros a la gente que nos está viendo que el viaje que íbamos a hacer en agosto se queda anulado. De momento, sí. De momento lo Por pasaremos. cuestiones puramente políticas y estratégicas, dado que la mayoría de los lugares que nosotros íbamos a ir, en este momento está el ejército tomando posesión de ellos y que, claro, no podemos estar ahí en medio. Claro, es que no íbamos a hacer la típica ruta por el Nilo, sino que íbamos a ir al Sinaí, también íbamos a ir a Alejandría y ahora nos han dicho que no se puede trabajar. Entonces, los que nos estáis viendo, que sepáis que allí no vamos. Pues bueno, Ricardo, nos vemos en el siguiente reportaje. Y tanto, y tanto. Más misterio.